Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a la conclusión de este estudio de la Palabra de Dios y esta serie de estudios que le hemos titulado El Cristo Resucitado. Esta es la cuarta parte de este estudio. Antes de comenzar, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que nos ilumine la mente para que juntos podamos entender lo que Él nos está diciendo en estos últimos días. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Les doy la bienvenida, mis hermanos. En la lección anterior nos habíamos visto cómo Jesús se les aparece a sus apóstoles en ese mar de Tiberias, ¿verdad? Y le instruye a Pedro, específicamente: Pedro, asienta mis ovejas. Pedro, enséñale a mis discípulos. Como de la misma manera hoy hacemos nosotros un llamado a los pastores, a los maestros, a aquellos líderes de las iglesias, que es muy importante darle de comer a nuestra gente, darle de comer la palabra de Dios, nuestra subsistencia espiritual, lo que necesitan nuestros cuerpos y espíritus, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es la única manera como el ser humano va a sobrevivir. Como dice en el capítulo 8 del libro de Amós, versículo 11, dice que el Padre va a mandar en estos últimos días una hambre, pero no es una hambre de pan ni de agua, pero de escuchar las palabras escritas de Dios. Y viajarán de un lado a otro buscando esas palabras, y muy pocos las encontrarán. Con esos pensamientos entonces abramos nuestras Biblias al primer capítulo del libro de los Hechos, donde continuamos y vamos a ver muchos paralelos entre la ascensión de Jesús 40 días después y el descenso que viene dentro de poco. Hermanos, también tenemos que darle unas palabras de advertencia para decirles a ustedes, ¿verdad?, que viene un falso Mesías a este mundo, hermano. Y tenemos que velar para que no seamos engañados por ese falso Mesías que viene al mundo. Porque ese falso Mesías vendrá a este mundo a pretender, a ser copión, podemos decir. Viene a copiar todo lo que Jesús ha hecho. Entonces, no nos extrañemos si este falso Mesías también viene a engañar el mundo pretendiendo ser Jesús y copiando todo lo que Él ha hecho. Hermanos, abran sus Biblias entonces al capítulo 1 del libro de los Hechos y leo, con guianza del Espíritu Santo del Padre y de nuestro Señor Jesús. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, su ascensión, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. De la misma manera hoy, hermanos, vemos cómo Jesús está escogiendo y está llamando a sus elegidos a que salgan de la confusión de este mundo. ¿Me entiendes? ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo y su palabra. Así es como está llamando Jesús a sus elegidos hoy en día, de la misma manera como los llamó en ese entonces. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivos con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, un día de estos, después de la Pascua, será esa temporada cuando Jesús va a venir a este mundo. Falta muy poco tiempo. Creemos, después de muchos años de haber estudiado esta palabra de Dios, que esa hora se acerca rápidamente. ¿Estás preparado tú para ese evento? ¿Quieres ser campeón de nuestra gente y ver esos eventos que van a suceder? Escucha estos paralelos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, o sea, que permanecieran ahí, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo:
oíste de mí. De la misma manera como hoy nos ha prometido que viene la hora de tentación, nos ha prometido que viene un falso a engañar al mundo, que nos ha prometido que vienen dos testigos a darnos su palabra, ¿verdad? Que se van a enfrentar contra Satanás. Hermanos, todo esto ha sido profetizado. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, de la misma manera como se nos dice en Marcos 13, Mateo 24, Lucas 21, que cuando tú seas entregado a las sinagogas de Satanás para dar testimonio contra él, no tienes ni que pensar ni que premeditar qué es lo que vas a decir, porque en ese momento entrará el Espíritu Santo y será Él que va a hablar al mundo entero por medio de transmisiones de televisión o como sea, pero todo el mundo entenderá en su propio lenguaje qué es lo que tú estás diciendo, que no seas tú el que está hablando, sino que el Espíritu Santo de Dios usándote a ti para decir verdades que este mundo todavía no está listo para recibir. De la misma manera como pasó el día de Pentecostés 50 días después, ¿verdad?, de su resurrección, o sea, 10 días después de este ascenso, tal y como lo prometió Jesús, que les iba a mandar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hablaran en esa lengua pentecostal, tal y como se dice aquí en el capítulo 2 de los Hechos, ¿verdad?, que es profecía cumplida de Joel, capítulo 2 del 28 al 32. Hermanos, todo se va a cumplir tal y como está escrito. Entonces, versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, en aquel tiempo. Sabemos que no sucedió, por tanto va a suceder en nuestra vida, en nuestra edad. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Escucha. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, solamente el Padre sabe exactamente cuándo va a arrojar a Satanás a este mundo, Apocalipsis 12, 7 al 9, ¿verdad? Y cuándo Él va a enviar a sus dos elegidos, a los dos testigos, capítulo 11 del mismo libro del Apocalipsis. Solo Él sabe. Pero las estaciones y las sazones, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esas verdades, nos las ha declarado para nuestra propia preparación, hermanos. Esperamos que tú estés listo. Continuando, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De la misma manera como nuestro Señor en aquel entonces escogió a esos testigos para ser testigos, de la misma manera ustedes elegidos de Dios hoy en día están recibiendo esta palabra para que ustedes también sean testigos en estos últimos días. ¿Ves los paralelos, hermanos? ¿Ves los paralelos? Él no va a hacer nada sin que todo no haya estado profetizado y declarado en su palabra. Lo único que tienes que hacer es abrir la Biblia y leer. 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. De la misma manera, ¿me entiendes? Así como subió, así va a descender. Pero te doy la palabra de advertencia, que viene un falso también pretendiendo ser Cristo, que puede copiar esto.
¿Tienes ojos para ver y oídos para escuchar lo que la palabra de Dios te dice? Hermanos, la hora viene. 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, viendo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. De la misma manera como vienen 2 testigos, aquí también habían 2 testigos. Por eso ves que te decimos el paralelismo de la ascensión con el descenso a la segunda venida. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir a los cielos. Esto sucedió como para ejemplos para nosotros, hermanos. Ejemplos porque el primer libro de los Corintios, capítulo 10, versículo 11 nos dice: todo esto ha sido escrito para que sean de ejemplos para nosotros que vivimos en estos últimos días. Tenemos que acatar la palabra de Dios y entenderla, buscar aquí y no en el mundo por las respuestas de cómo será y cuándo será la venida de nuestro Señor. Prepárate, hermano, prepárate, porque la hora que viene es una hora de tentación. El tentador, el falso Cristo, viene a querer engañarte, a querer raptarte, raptar tu alma al infierno. Eso es lo que viene a tratar de hacer él. Por eso te damos estas palabras de advertencia, para que leas tú y veas cómo puede este falso venir. 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, o sea, el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, estos reunidos ahí se regocijaban, pero escucha atentamente que ellos esperaban que viniera el Espíritu Santo. 10 días después, ellos permanecieron en la ciudad de Jerusalén. Ninguno se fue, esperando esa promesa que Jesús les había dado, de que Él les iba a mandar el Confortador, el Espíritu Santo, de la misma manera como hoy te lo manda a ti libremente. Libremente, sí, y solamente si tú quieres recibirlo. La palabra de Dios está abierta, la profecía se ha dado, la decisión es tuya, hermano. Agradecemos mucho tu atención, esperamos que hayas disfrutado de esta serie de estudios, estos 4 estudios acerca del Cristo resucitado. El Cristo vive, que vive por medio de su palabra y de las manifestaciones de Él que hace hoy en día por ustedes. Hermanos, gracias por tu atención. Esperamos que estos estudios hayan sido de bendición para ti. Y no te olvides, hermano, que Cristo es la palabra viviente. Dios te bendiga.